Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes en el escenario para exponer y presentar una verdad de reino. Como siempre le he dicho, una verdad verdadera contrasta las mentiras verdaderas que hay en la iglesia como una tradición. Y una verdad absoluta, parte de esa verdad absoluta, porque entiendo que toda la verdad absoluta la tiene es el Eterno. El conjunto de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los que tienen la verdad absoluta. Presentándote parte de esa verdad que se me ha sido iluminada por lo que está escrito en el texto sagrado en revelación que se escribió por inspiración. Pues gracias al conjunto de la deidad que mediante la persona del Espíritu, en la investigación, en el estudio, en la entrega, en la pasión, en la abstinencia, en el compromiso, en el indagar en el texto sagrado, ahondar, profundizar, estudiar, hacer exégesis, no solamente leer Biblia, sino hacer exégesis, se me ha confiado parte de esa iluminación de lo que está escrito en revelación que se escribió por inspiración. Gracias al Eterno que me da ese honor y ese gran privilegio. Estoy en el estado de la Florida. Estoy transmitiendo desde el estado de la Florida, en una ciudad que se llama Indiantown. Creo que se llama la ciudad de los indios, Indiantown. Ahí estoy. Hoy comenzamos una actividad, pero matademonio, acá en esta congregación donde me encuentro. Estas son las instalaciones. Presentar una verdad de reino, como siempre. En esta oportunidad voy a seguir lo que es el estudio de la fe, un estilo de vida. Este es nuestro estudio número 15. Y un tópico que es de suma importancia, como lo son todos. Oído, como lo son todos en el tema de la fe. De suma importancia que necesito que usted me preste muchísima atención. En esto que voy a tocar ahora es donde muchos, me incluyo, porque cuando lo aprendí, el conjunto de la deidad se encargó de enseñarme esta verdad de reino, que este es un paso de la fe. Fallé, dejé de obtener o de recibir las bendiciones de Dios desde el punto de vista posesional, que se hicieran en mí una verdad de lo que posicionalmente ya es una verdad, por no caminar en este principio de reino, que es la paciencia. ¿De qué les quiere hablar el maestro Briceño? La fe y la paciencia. Tópico pasado, el estudio pasado, demostré por lo que está escrito en el texto sagrado, póngamelo en la Biblia, que la fe no la produce la prueba. Es al contrario. Toda adversidad, eso es según lo que está escrito en el libro de Santiago. Toda adversidad, tentación, ataque, pruebas, todos los flagelos que vengan de parte de las tinieblas, de Satanás, del mundo que te los presenta también, vienen con el fin o con la posibilidad de derrumbar la fe que tú has depositado en una palabra que el Eterno te ha dado. O sea, mientras más prueba, más fe. No. Lo que sí produce la prueba, las adversidades, las incertidumbres, las tentaciones, los ataques, lo que sí produce o sale a relucir cuando tú conoces la verdad de este principio es paciencia. Eso sí lo produce. Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que Santiago dice. Entonces, según el apóstol Santiago, la prueba, las tentaciones, las adversidades no producen fe.
Ella viene con el fin de derrumbar la fe que has depositado en la palabra que recibiste de Dios, del Eterno. Lo que sí produce la prueba es paciencia. Y ahí está, vamos a entrar en ese terreno. Entonces, cada vez que tú determines creerle a Dios, que tú o yo determinemos creerle a Dios, lo tengo por experiencia, vas o vamos a tener oposición de parte de las tinieblas. Dicho ataque viene con el fin de detenerte en la fe que has depositado en la palabra y que de este modo no recibas las bendiciones y no alcances el objetivo por la cual tú fuiste llamado. Por esta causa es necesario la paciencia, aquí está, para mantenerse en fe y alcanzar el objetivo de la fe. Entonces, a continuación, voy a hacer un estudio etimológico del término paciencia. Te voy a explicar ese término que aparece en el griego koiné, que lo utilizaron los apóstoles, entre ellos Santiago, para conocer los valores y las propiedades de la paciencia y el fundamento tan determinante que tiene como complemento de la fe. La paciencia, no se le olvide esto, es un complemento de la fe. Porque no es tener fe, es ser sólido en ellas. No es tener fe, es mantenerse en ella. E independientemente las veces, oído, las veces que tengas que esperar, repito, las veces que tengas que esperar, repito, las veces que tenga que esperar, no. ¿Ve? Se lo dije porque quiero captar su atención. No las veces que tengo que esperar, porque la fe y la esperanza no son compatibles. No. Se dice así, independientemente las veces que tenga que mantenerme en fe por la paciencia. Independientemente que tenga que mantenerme en la fe por la paciencia. Es un factor determinante para recibir la bendición, mi legado, mi herencia desde el punto de vista posicional, y que lo recibe desde el punto de vista posesional. Que lo que ya fue hecho y consumado hecho en la cruz del Calvario, en la muerte de Jesús, y consumado con su resurrección, a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos en Dios Padre heredero y en Cristo coheredero. Se nos dio una herencia, un legado, una bendición, unas propiedades. Todo eso posicionalmente ya fue un hecho. Ahora falta que sea posesionalmente en mí. Y para eso se requiere, entre muchos principios, la fe y la paciencia. Hay quienes abortaron la fe porque no tuvieron paciencia y no se mantuvieron en ella y no recibieron el objetivo. Estas son la Biblia, maestro. Claro, yo no le estoy a ustedes trayendo esto de un magazine, de un libro de historietas. No. Esto es una verdad de reino, es una verdad verdadera, es una verdad absoluta. Usted debe entender esta verdad. Por eso, cuando hablo de la oración en fe, es un tópico de la oración, que es un tema que les voy a enseñar. Cuando hablo de la oración en fe, enseño que la oración en fe se hace una sola vez. Una sola vez tú oras en fe. Las demás oraciones son oraciones de acción y gracia, manteniéndote en la paciencia. Ok, miren. El texto sagrado da testimonio que la generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida por no ser paciente en el ejercicio de la fe. Yo no les estoy hablando cualquier cosa, les estoy hablando algo que se dio en una nación, quebrantaron principios de reino como usted no tiene una idea, y que cuando tú analizas o haces un análisis de la vida de esta gente, de la primera y la segunda generación, en los que salieron de Egipto y los que entraron a la tierra de Canaán, que fue la segunda generación, de los que salieron la primera, la segunda generación que entraron en la tierra de Canaán,
quebrantaron principios de reino, otros cumplieron principios de reino, el cual nos sirve a nosotros como escuela, como enseñanza. Va una vasta información en el texto sagrado de los errores y los horrores que ellos cometieron y principios que cumplieron. Y eso nos sirve a nosotros como una enseñanza. No le estoy hablando cosas, estoy hablando de algo muy serio. Solo 2 de los 12 que espiaron la tierra, aunado a sus familias, alcanzaron la bendición de Dios. ¿Quién fue? Josué y Caleb. Los únicos 2 príncipes que no se quejaron, que no se lamentaron, que no se amedrantaron, que no entraron en temores, que no entraron en dudas, que no entraron en ansiedades, que no entraron en preocupaciones. Uno de ellos dijo: no los comeremos como pan, porque Jehová está con nosotros. Eso es lo que Dios busca. No los comeremos como pan, porque Jehová está con nosotros. Los otros 10 se fueron a los sentidos sensuales, almáticos, carnales, dependieron de las circunstancias, se amedrantaron, dudaron, cuestionaron, opinaron. Y para usted de contar, y el Eterno les dijo: ustedes no me entran a la tierra prometida. Punto. ¿Quiénes solo entraron? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque creyeron y se mantuvieron en fe. El escritor a los hebreos nos insta a no ser perezosos en el ejercicio de la paciencia como soporte de nuestra fe. Cito el pasaje, mire cómo lo expresa. Cito. Eso está en Hebreos capítulo 6, versos 12. ¿Cómo dice, maestro? Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Te lo vuelvo a repetir. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Dónde está eso, maestro? Póngamelo en la Biblia. Hebreos 6:12. Me llama la atención este término perezoso. Etimológicamente hablando, cuando lo estudié, yo dije: wow. El término perezoso que aparece en el pasaje de nuestras versiones no es el más aceptable. No es el equivalente, el que mejor debería estar. Pero ese fue el que usaron. El término dice notros. N-O-T-H-R-O-S. Notros. Que indica, ese término es en griego, notros, que indica una constante desconfianza. Tiene que ver con el ser débil, raquítico, el cual nos debilitará en el ejercicio de la fe, cercenando la posibilidad de recibir nuestro legado, nuestra herencia, el cual hemos obtenido en nuestra posición como hijos de Dios, mediante Cristo, como nuestro heredero principal, o en la persona del Espíritu Santo. Señores, no os hagáis perezosos, no sean débiles, no sean raquíticos, no se debiliten en el ejercicio de la fe. Manténgase en la paciencia. Ahora, fíjese esto. Vamos a la ciencia. La psicología define la impaciencia como la actitud de aquellas personas que tienen una baja
tolerancia, hacia la frustración. Desean tener el control de todas las situaciones y quieren ir un paso por delante de las realidades mismas. Son personas que no se ocupan del vivir, sino que se preocupan por el cómo vivir. Viven en una ocupación anticipada. Esto me dice lo contrario. Estamos hablando del concepto de lo que es la psicología, que está muy apegado a lo que está en el texto sagrado. Ya la Biblia presentó esto. Pablo dijo por nada, Jesús dijo por nada. ¿Y nada es qué? Nada es nada. Oído, por nada estéis afanosos. Perdón, lo dijo Pablo. Pablo fue el que expresó eso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción y gracia, entendiendo en fe. ¿Ya? Eso es lo que dice Pablo. Jesús dijo, no podéis añadir a tu estatura un codo por mucho que te afanes. No, ocúpate del día. Todos los días vivir en la mentalidad de Dios, meditando en Dios, caminando en Él, meditando en su palabra, en su cuidado, entrando en su reposo. El día de mañana, ya el Eterno, en su prognosis, en su eterno conocimiento, Él sabe lo que va a pasar mañana. Dios no ha perdido el control. No te imaginas a Dios en el colchón de su habitación y con el televisor, te lo digo así alegóricamente para que lo entiendas, y con el televisor al frente, o con el TV al frente, buscando el control en la cama porque lo perdió. Dios nunca ha perdido el control, ni lo perderá. Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe todo. Señores, por tanto, le voy a hacer una sugerencia en oración. Nunca le diga a Dios, Señor, tome el control. Él nunca lo ha perdido. Nunca lo ha perdido. Dígale, Señor, te doy gracias porque tú siempre tienes el control. Punto. Mientras te mantengas en los principios del reino, amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y estás dispuesto a hacer todo lo que sea para aún hasta entregar la vida por causa del amor que sientes por Él. Y te mantienes en el propósito de Dios. El texto sagrado, según lo que Pablo escribe, dice que todo lo que te pase te ayuda para bien. Eso es lo que dice el texto. Si te mantienes en el amor de Dios, amas a Dios incondicionalmente y te mantienes en su propósito, lo que te pase te ayuda para bien. Nada te va a detener. El no tener paciencia en el ejercicio de la fe, manteniéndonos en una palabra que el Eterno nos ha confiado o nos confió. El no tener paciencia nos puede llevar a tomar decisiones que sin lugar a duda nos conducirán al fracaso total y definitivo. La paciencia en el ejercicio de la fe es tan importante como la misma fe. Viceversa. Jamás podremos mantenernos o mantener una vida en fe si no te mantienes en paciencia. Como jamás podrás mantenerte en la paciencia si no es a través de la fe. La fe y la paciencia son principios recíprocos. Se deben uno al otro. No los debes separar. ¿Tienes fe? Mantente en la paciencia. ¿Estás en paciencia? Sigue manteniéndote en fe. Ahí está. No desmayes. He pasado por momentos difíciles de enfermedades, incluyendo terminales, que para la ciencia no tiene cura. Aquí estoy.
Entiendo que hay sanidades donde se dan en el momento, creíste y se estirpa, se desramifica, se van. Pero hay momentos donde tienes que librar una batalla, una lucha interna en ti, con los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, las incertidumbres, las interrogantes, las ministraciones satánicas, librar una batalla en ti, esa batalla de la fe, librarla y mantenerte en la paciencia hasta que se manifieste la sanidad. Porque la Biblia dice que por las heridas de Cristo fuimos sanados, porque por sus llagas fuimos sanados. Es un hecho. Él llevó nuestras enfermedades. Punto. ¿Cuántas? Todas las llevó. Y fuimos sanados. Eso es posicionalmente un hecho, pero posesionalmente no es hecho todavía en la vida de muchos en la iglesia. En mi caso pasó. Posicionalmente yo fui sanado, pero había una enfermedad que invadió mi cuerpo que me estaba matando, terminal, que según la ciencia no tenía cura. Y empecé a librar la batalla. No es fácil, no es nada fácil. Empecé a librar la batalla, a creer en oración, en adoración, mantenerme, luchar con las noches fúnebres, con esa presencia fúnebre que venía. Te vas a morir, me ministraba. No es fácil. Y me mantuve. ¿Qué tiempo? No preciso, pero me mantuve. Porque una cosa es que yo me mantenga en la esperanza hasta que la sanidad se manifieste por la fe. No. Una cosa es que me mantenga en la paciencia hasta que la sanidad se manifieste por la fe. La paciencia, la fe y la paciencia son compatibles. La fe y la esperanza no. La fe y la paciencia sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver. El no tener paciencia en el ejercicio de la fe, manteniéndonos en una palabra que el Eterno nos confió, nos puede llevar a tomar decisiones que sin lugar a duda nos conducirán al fracaso total y definitivo. La paciencia y en el ejercicio de la fe es tan importante como la misma fe. Viceversa, jamás podremos mantener una vida en fe si no te mantienes en paciencia, como jamás podrás mantener en la paciencia si no a través de la fe. La fe y la paciencia son principios recíprocos, se deben uno al otro. No la debemos descuidar. Vamos a ver, sigamos. El tratar de caminar en fe. Oiga este principio de reino. El tratar de caminar en fe sin paciencia nos puede llevar a un terreno de temores, dudas, ansiedades, desesperos, obstinación, incertidumbre, desasosiego, llevándonos a cuestionar o a opinar en contra de la fidelidad de Dios. No es tener fe, es ser sólido, persistente, consistente, perseverante en la fe, en el ejercicio de la paciencia. Dios le promete a Abraham, a Isaac, cuando tenía 75 años. Isaac nace cuando Abraham tenía 100 años. Hubo un desajuste allí en cuanto a la fe y a la paciencia, porque Sara le entregó a Agar y quisieron adelantar el negocio y nace Ismael. Por eso tenemos el desajuste grave ahorita con los israelitas y los árabes, por haberse adelantado. Siempre que te le adelantas a Dios y quieres resolver las cosas a tu forma, a tu humanidad, tratar como de ayudar. Tú no tienes que ayudar a Dios. Tratar como de ayudar a Dios y siempre vas a cometer errores, vas a tener errores que pueden producir dolores que te traspasarán el alma y te mantendrán en toda la vida. Se mantendrá para toda la vida. Mire, para mayor comprensión lo que les voy a exponer ahora.
En el griego hay varios términos en relación con la paciencia. Uno de ellos cumple con un principio inalterable en el ejercicio de la fe, el cual es el que voy a definir. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el término paciencia que vamos a estudiar no tiene ninguna relación con la esperanza. La esperanza es del futuro. La paciencia es un continuo presente en el sostenimiento de la fe. Te repito, la esperanza es del futuro. La paciencia es un continuo presente en el sostenimiento de la fe. Una cosa es que yo me mantenga esperando en fe hasta que la sanidad se manifieste. Y otra cosa es que yo me mantenga en paciencia, en fe, hasta que la sanidad se manifieste. Dos cosas diferentes. Muchos entraron en el terreno de la esperanza y bloquearon la fe, pero no hay que entrar en el terreno de la paciencia para que la fe se mantenga y alcancemos el objetivo. Estos son principios del reino. Esto no se enseña en la iglesia. Muy poco enseñan estos en la iglesia. Son verdades del reino, verdad mata demonio. A las tinieblas, al diablo no le conviene que esto se diga en las congregaciones. Vamos, porque es a través de la fe que Dios va a establecer su reino en la vida de tanta gente que lo necesita en este mundo que se está perdiendo. Y va a usar como canal de bendición esa una iglesia, pero una iglesia que tiene fe, que vive una palabra en fe, en paciencia y no desmaya, ni retrocede, ni da un paso atrás, sino somos de los que perseveran, de los que van hacia adelante, para adelante, para allá. Para atrás ni para coger impulso, para allá, en fe y en la paciencia. Necesita el mundo, la iglesia no escapa de eso. Entiendo que en la iglesia tenemos una gran necesidad de esta información, de estas verdades del reino, pero el mundo necesita esto, aunque la iglesia no escapa, pero el mundo lo necesita. ¿Cómo Dios va a cubrir eso? A través de la iglesia. Primero, el término upumones. Hay uno que se llama macrotomía, que es un término, son dos términos, macrotomía, que es macro, grande, tomía, temperamento, que es la habilidad de ser elástico, como las liguitas que te estiran y vuelves a tu lugar. Eso es macrotomía. Pero ese no es el que habla Santiago. Cuando dice la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago te usa el término upumone. Este término upumone es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Upumone es firmeza, solidez, estabilidad. Es la consistencia de la fe. La upumone es la mano derecha de la fe. Repito, la upumone es la mano derecha de la fe. Tengo fe, cuando tiendes a desmayar, la upumone agarra la fe. Vamos, aquí vamos. La paciencia, vamos, mantengámonos. Porque son tantas los ataques, los que nos presenta la vida negativamente hablando en contra de lo que está escrito en el texto sagrado, los sentimientos, las emociones, los sentidos, el sentir, todo que quiere como desmayar la fe, pero entonces la paciencia la toma. Aquí es que estoy. Vamos. No desmayes. No, ahí estamos. Tenemos que mantenernos. Si vamos a caer, caemos de rodillas en fe. Si vamos a caer, caemos de rodilla en fe. De rodilla en fe. Y ahí estamos. Señor, yo sé que mi Redentor vive y que tiene poder para levantarme aún de entre los muertos. Vamos, ahí estamos. Esas fueron las palabras de Job. Entonces, upumone es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Es firmeza, es solidez, estabilidad. Es la consistencia de la fe. Upumone es el poder sobrenatural que Dios añade a la fe con el fin de que no desmayes en la confianza que has depositado en la palabra.
y al permanecer firmes recibas lo prometido. La paciencia es la mano derecha de la fe. Así lo describe las Escrituras. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12. Póngamelo en la Biblia, maestro. Aquí está. Dice, cito, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39. Cito, está en la Biblia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, upumones, para que habiendo hecho la voluntad de Dios sostengáis las promesas, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, si no tuviese paciencia, si desmaya en la fe. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, pero los que tienen fe en paciencia para la preservación del alma. Hebreos 12:1 dice, cito, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? La carrera de la fe. De eso es lo que viene hablando que escribe. Maestro Briceño no está hablando sandeces, perdone usted el vulgo, estupideces, verdades del reino. Señores, alguien dijo que lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Jesús trató el tema de la fe en la paciencia en unanimidad para obtener resultados. Jesús dijo estas verdades del reino, no las dejó. Está allí, es palabra de quien está sentado a la diestra del Padre con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señorío. Después de haber morir y vencer la muerte, la de los principados de las potestades. Ese hombre que caminó en fe, que es mi hermano mayor, mi hermano mayor y tu hermano mayor, si has aceptado el plan de salvación, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si es hijo de Dios, si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Mi hermano mayor dejó esto establecido. Y me dijo, aquí tienes esta porción bíblica, cómetela, ingiérala, digiérala, camínala, vívela, enséñala. Y vas a ver mi presencia por el Espíritu que mora en ti, la presencia del Eterno que está en ti, que es el Espíritu Santo, va a producir una implosión internamente a tu favor y una explosión a favor de los que nos rodean. No te lo pierdas. Dice, Jesús dijo, si permanecéis en mí, wow, y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Aquí vemos implícitamente la fe y la paciencia. Si ustedes permanecen en mí, que es la palabra, verbo hecho carne, y mis palabras permanecen en vosotros, fe y paciencia. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Según el apóstol Santiago,
Una vez que tú hayas depositado la fe en la palabra y te mantengas en ella, por el upumone, que es la paciencia, formas un carácter, te perfeccionas en la fe y pasas a ser cabal. Te lo repito, porque te lo voy a leer. Según Santiago, una vez que tú hayas depositado la fe en la palabra y te mantengas en ella por la upumone, que es la paciencia, formas un carácter y perfeccionas en la fe y pasas a ser cabal. Santiago capítulo 1, versos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, manténgase, que haga el trabajo para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando el texto dice, mas tenga la paciencia su obra completa, quiere decir que se alcance el objetivo por lo cual creíste, por haberte mantenido en la paciencia. No te lo pierdas. ¿Creíste? No produzcas un aborto en la semilla que sembraste. No. ¿Creíste? Sí, mantente. Mantente. Independientemente de lo que oigas, veas, gustes, huelas, sientas. Independientemente de la información que te dan, que recibes a través de los sentidos de la información que te da el mundo. Independientemente de lo que las tinieblas te digan, independientemente de lo que sientas, de los síntomas en tu cuerpo, del desarrollo de la enfermedad que te dijeron que invadió tu cuerpo, independientemente. Mantente. Óigame, esto usted lo tiene que entender. Oído, Dios no llega tarde, ni Jesús llega tarde, ni el Espíritu Santo llegan tarde. Ellos no tienen horario. Marta le dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Es decir, llegaste tarde. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y yo soy el eterno presente de Dios. Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Yo soy. Nunca llegó tarde, Marta. ¿Dónde le sepultaste? Lo llevaron, Lázaro ven fuera y salió. Jesús nunca llega tarde. Nunca. Mantente, mantente, mantente. Smith Wigglesworth, en una ocasión, a causa de una apendicitis, el médico le dijo, te operas o te mueres. Y Smith le dijo, yo conozco tanto la integridad de mi Dios, la lealtad de mi Dios y de su palabra, que yo prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. Porque por lo menos si me muero creyendo, pero no viviré dudando. La degradación, para no decir la desgracia más grande de un hijo de Dios, es vivir toda la vida dudando de Dios. Sumergido en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbre. Siempre le he dicho, esto lo recibí de Jesús en una ocasión por el Espíritu. Ante una palabra que mi Padre y que yo te dé por mi Espíritu, nunca dudes, ni opines, ni cuestiones, ni razones. Solamente cree. Punto. Cree. Punto. Me gustó mucho esta palabra que le dijo el ángel Gabriel a María cuando le dio la salutación, que la saludó. Y le habló acerca del embarazo de Jesús. María le preguntó, ¿cómo será esto? El ángel en la respuesta que le dio no le dijo, ¿cómo será? El ángel en la respuesta que le dio no le dijo cómo será, sino quién lo va a hacer.
Oído, te repito, cuando Gabriel le dio la palabra a María acerca del embarazo de Jesús, María le preguntó, ¿y cómo será esto? El ángel no le dijo, ¿cómo va a ser? Sino le dijo, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿qué aprendí de ese principio que está allí, en ese texto, en ese párrafo bíblico? En el encuentro de Gabriel y con María, ¿qué aprendí? Que a mí no me interesa entender el cómo Dios lo va a hacer. Me interesa es mantenerme y creer y saber que Él lo va a hacer y lo puede hacer. Punto. ¿Cómo? No sé. Él se buscará las formas. Él lo sabe. A mí lo que me interesa es mantenerme en fe. Se despide el maestro Briceño. En nuestra próxima clase voy a dar acerca de la fe y la autoridad. Tópico, pero matademonio, la fe y la autoridad. Personas que quieren vivir en fe y vienen quebrantando los principios de autoridad, que son principios de reino. Señores, que esto es nuestra próxima clase. Gracias por todos los que están orando por mí. Siempre pido que oren por mí. Es la ofrenda más grande que me puedan dar. Oren mucho. No me descuiden la oración. Gracias a todos los que han compartido estos mensajes. Hay unos canales por ahí que se están levantando, que están haciendo un trabajo con estos, subiendo estos videos en sus canales de YouTube. Yo los autorizo para eso. Háganlo. Otros están bajando los audios, llevándolos a las diferentes estaciones radiales. Háganlo. Compartan estos mensajes. El mundo necesita estos mensajes, la iglesia también. Agradezco a los que han ofrendado. Sí hay gente que se ha movido, agradecidos. Maestro, estamos agradecidos y es un pecado el que estamos aprendiendo tanto de usted y no aportemos para su ministerio. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que el que nos instruye en la palabra. Estamos siendo bendecidos, queremos aportar una ofrenda. Una ofrenda, maestro, para su ministerio, queremos aportarla. Ha sido usted de mucha bendición para nuestras vidas. Pues agradezco los que lo han hecho, los que lo quieren hacer, que son agradecidos. Maestro, queremos impulsar su ministerio. Ya este ministerio tiene una cuenta bancaria, ya cuenta con el CEL, pronto se los estaremos dando. Y pueden hacer el aporte a través de mi número telefónico, que es el usuario del CEL. Más 1-786-604-3352. Repito, más 1-786-604-3352. Ese es el usuario del CEL. A nombre de José Briceno. Pueden hacerlo también si están fuera de los Estados Unidos por Western Union o por MoneyGram. Lo han hecho. Han enviado sus ofrendas. A nombre de José Nicolás Briceno, con C y con N. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno Aldana, para ser retirado en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. También lo puedes hacer por PayPal. Mi usuario, el correo, JoseN77, BricenoA77, @gmail.com. Repito, JoseN77, Briceno, con C y con N, BricenoA77, @gmail.com. Y puedes hacerlo a nombre de José Briceno. Muy agradecido. Estaremos dándole un buen uso a tu ofrenda. Los quiero mucho. Los bendigo desde el estado de la Florida, la ciudad de Indianston. Transmitió el maestro Briceño para un mundo que por ende es internacional, pasando frontera con esta palabra. Los bendigo a todos y los quiero a todos. Mucho respeto. Y sigan adelante, no se detengan. Acuérdense, la fe y la paciencia. No desmayen hasta que reciban lo prometido. Posesionalmente hablando de lo que posicionalmente ya fue un hecho. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp más 1-786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.